Bienvenidos todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están viendo en este momento, que nos dejas entrar hacia tu hogar. Somos la iglesia en tu hogar y te queremos dar la más cordial bienvenida. Esperamos que en este tiempo sea de bendición para tu vida, que sea una palabra que llegue a tu corazón, a tu mente y a tu familia. Y antes de comenzar con una alabanza hermosa al Señor, somos nosotros la iglesia en tu hogar, así que hemos traído a una familia para que pueda leer un salmo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Así que vamos a invitar a la familia Aguirre, nuestro hermano Jaime nos va a deleitar con un salmo precioso. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jaime, familia Aguirre, por ese maravilloso salmo. Y antes de comenzar con la alabanza en esta mañana, yo le quiero decir que no se desconecte. Mire, va a terminar la prédica, va a ser de bendición para su vida, pero tenemos muchas cosas interesantes, tenemos anuncios, tenemos cosas para los niños y un video inspirador para su vida. Así que no se desconecte, no cambie el canal y en este momento vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a cantarle. Póngase de pie, dígale a su familia, alabemos, cantémosle al Señor en esta mañana. Muy bien, hermanos, alabemos a ese Dios grande. Qué bueno es alabar a nuestro Señor y Salvador. Bienvenidos nuevamente, si tú te has conectado recién, hemos tenido un momento muy especial para glorificar a Dios ahí con tu familia. Somos la iglesia que está en tu hogar y a través de este medio podemos llegar y podemos bendecirte. Y estamos viendo las evidencias del reino de Dios. Y esta serie que llevamos varios domingos, y hoy continuamos con esta serie y vamos a ver ciertas cosas interesantes. Pero antes que continuemos vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y para que esta palabra sea de bendición para ti y tu familia. Oremos. Señor, en esta mañana de día domingo, queremos, Dios, que tú nos hables. Queremos, Padre, sentir tu presencia en nuestros corazones, en nuestras mentes. Padre, que en este momento tú seas quitando todo impedimento en nuestra conciencia, en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tu palabra penetre, Señor, en la profundidad de nuestro ser. Y que podamos, Dios, escuchar tu voz claramente. Y podamos poner en práctica lo que tú nos muestras en este día. Gracias te damos, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Gloria al Señor. Esta serie es muy interesante, porque son evidencias y son cosas que nosotros estamos viendo, y son como huellas digitales que vemos en la palabra de Dios que nos muestra exactamente por qué es importante tener en cuenta el reino de Dios en nuestras vidas. Ya habíamos visto varias evidencias, varias cosas, varios estudios que nos llevan a pensar lo importante que es que el reino de Dios se ha acercado, que Jesucristo vino. Pero habíamos dicho también que la culminación del plan de Dios es la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Y es que Él va a venir. Es más, la semana pasada, durante la Santa Cena,
habíamos dicho y declarado, ven pronto, Señor Jesús. Y es algo que siempre lo decimos porque es el deseo de nuestro corazón ver a nuestro Salvador de nuevo. Lo sentimos, creemos por fe, pero queremos estar con Él para siempre. Diga conmigo, amén. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y vamos a comenzar dentro de la serie de evidencias del reino. Vamos a ver la segunda venida de Cristo. Y esto es importantísimo porque en los tiempos que estamos viviendo, cada vez se está sintiendo más y más cerca la venida de nuestro Señor. No solamente por las evidencias del reino, pero también por las profecías que hay en la palabra, como en el libro de Mateo, en Tesalonicenses, en Apocalipsis, en el Antiguo, el Nuevo Testamento, etc. Estamos viendo que la venida del Señor se aproxima. Y vamos a estar hablando de eso, así que no se desconecte, no pierda la señal que el Señor quiere poner en su corazón, pero sí quiero poner ciertas bases apropiadas para que cuando hablemos de la segunda venida de Cristo podamos estar todos en la misma página. Y una de las cosas que la gente pierde de vista en cuanto a la venida de Jesucristo es que lo principal, la venida de Jesús, es parte del plan de Dios. Y eso es lo primero que vamos a hablar. Es parte del plan de Dios. Como usted, ahí donde está, que está escuchando este mensaje, usted tiene una vida también porque está en el reino de Dios y es parte del plan de Dios. Pero la venida de Jesús es un plan maravilloso. Es la culminación, es el pináculo del plan de Dios excelente que tiene para la humanidad y que lo hace por medio de sus manos. Entonces tenemos que la base importante es que la venida de Cristo es parte del plan de Dios. Escuche, no es un plan B. Dios no tiene plan B. Dios no se le escapó, ay, mataron a mi hijo, ¿qué vamos a hacer? No. Dios solo tiene un plan. Y dentro de ese plan está la venida de Jesús, y que fue su muerte y fue su resurrección, y eso es parte en las dispensaciones, es decir, en los tiempos de Dios. Segunda cosa, cada parte de Dios dentro del plan es importante. Y esto tiene que ver con la importancia que vemos en estos días de que venga nuestro Salvador. Ahora, eso es importante notar, que Jesucristo va a venir. Escuche, pero eso no significa que cuando Él vino por primera vez, deja de ser importante. ¿Me escuchó? Necesitamos entender la importancia que tuvo la venida del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dejó su Espíritu en nosotros. Y eso no es que lo mejor esté por venir, sino que lo mejor que hubiera pasado a toda la humanidad ya vino. Jesucristo, dice la Biblia, que fue engendrado de una virgen de María y que dio a luz por medio del Espíritu Santo. Puso su semilla en el vientre de esta mujer y pudo nacer nuestro Salvador Jesús. Y eso, hermano, es lo mejor. Su sacrificio, toda su vida, su ministerio, dentro de los planes de Dios, marca a nosotros la importancia que tuvo la primera venida de Dios a la tierra. Y eso no hay que desmentirlo y no hay que minorizarlo y no hay que achicarlo, sino que eso es una base importante para que tenga en cuenta usted en la segunda venida de nuestro Salvador. Y es que los planes de Dios, hermano, hermana que me está escuchando, son perfectos. Pero lo que hay en el corazón del hombre no es. Dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 19:21, que muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová, dice, permanecerá. Entonces hay que entender que los planes de Dios son perfectos, no tiene plan B, y que la importancia que tuvo la primera venida de Jesús a este mundo
es lo mejor que nos haya pasado porque trajo su Espíritu a nuestra vida. Nos salvó. Hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, usted y yo, si hemos puesto esa fe en Jesús, ¿somos qué cosa? Salvos. Somos santos. Somos linaje escogido. Somos hijos de Dios. Somos hermanos, hermanas en Cristo, herederos y coherederos con Jesús. Mire qué hermosas promesas que tiene el Señor. Otra base es que la segunda venida de Jesús nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, de ánimo, de regocijo, no de temor. Temor, vamos a verlo después, va a tener la gente que no esté preparada. Pero es una noticia excelente para nosotros, los que somos sus hijos. Así que si usted va a tomar la segunda venida con temor, vamos a ver que no tiene que tener eso usted. Usted tiene que tener esperanza, usted tiene que añorar, no estar temeroso que va a venir y lo va a encontrar a usted desprevenido, sino que los hijos de Dios vamos a estar esperando y vamos a estar prevenidos, esperando a nuestro Salvador y Señor. Entonces, la tercera cosa que tenemos que poner como base antes de empezar a ver la segunda venida de Cristo es que usted y yo a lo mejor tenemos un pensamiento diferente en cuanto a la segunda venida. Y hay varias ramas teológicas donde en la escatología, que es el estudio de los tiempos futuros que están en la Biblia, tratan acerca de ciertas cosas, ciertos cambios que pasan y varios teólogos tienen diferentes opiniones. Y usted y yo a lo mejor tenemos eso. Yo le quiero decir que no es... hablar de la segunda venida de Cristo no es para que nos pongamos a discutir, no es para que diga usted, ya no, el pastor Peter de aquí, ya no quiero saber más de él, ni esto piensa, no, sino que simplemente es para enseñarle a usted la importancia que hay. Y ese es el asunto principal de esta serie de evidencias del reino. La importancia que hay también en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios. Y es que la noticia más importante que ha habido dentro de este universo es que Jesucristo viene de nuevo. Y eso es como un newsflash. Jesús viene de nuevo y lo estamos esperando. Y hay evidencia suficiente en la palabra de Dios para creer eso. La Biblia menciona, por ejemplo, el nuevo nacimiento espiritual 9 veces, el bautismo 20 veces, el arrepentimiento 70 veces, la segunda venida de Cristo, escucha, se menciona más de 380 veces en la palabra de Dios. Significa que es importante y que hay que tomarle atención. Hay muchos versículos sobre la segunda venida, más que de la segunda venida en el Antiguo Testamento. Y hay como 8 veces más evidencia, versículos de la segunda venida que en el Antiguo Testamento. Y eso es importante notar. De las 333 profecías en la Biblia, trata de la persona de Jesucristo. 224 de las 333 están relacionadas con la segunda venida. Y 109 solamente con su primera venida. Y esto nos da a entender a nosotros la importancia que también tiene la segunda venida de Cristo. Otro ejemplo, de todos los profetas, 10 mencionan su primera venida, pero más de 20 su segunda venida. Interesante. Más de 150 veces se menciona en la Biblia, estén listos porque Cristo viene. Y es que la segunda venida de Cristo es el evento importante también de la historia. La primera venida fue el evento más importante, pero Jesús dijo que vendría también. Y esto fue profetizado. Yo le quiero llevar
a que vea algunos versículos conmigo. Vamos a Isaías capítulo 7, si tiene su Biblia, en el Antiguo Testamento, Isaías, antes de Jeremías, si tiene su Biblia, y vamos a ir al capítulo 7, y vamos a ver el versículo 14, y esta profecía de la venida de Cristo se menciona aquí, dice Isaías 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se dio más de 750 años antes que naciera Jesús. Y ya estaba aquí profetizado que el Mesías vendría. Y no solamente que vendría, pero había pruebas, evidencias específicas de la venida de nuestro Salvador. Y decía que iba a nacer de una virgen, iba a ser concedido por el Espíritu Santo, iba a ser Dios entre nosotros, Emmanuel. No solamente eso, sino que también en Miqueas, y si tiene su Biblia ahí, por favor vaya más adelante, Miqueas capítulo 5, versículo 2, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Escuche, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También fue profetizado que Jesús nacería en esta ciudad de Belén. Vamos a ver una cosa importante después con esta ciudad, pero le quiero decir que la profecía bíblica de que Jesús vendría, el Salvador vendría por primera vez, está evidenciada en la palabra de Dios, muchos años antes de que se cumplieran estas profecías. Y eso es maravilloso porque es importante entender que no es una historia simple, sino que viene de algo totalmente espiritual y sobrenatural. No hay otro libro que tenga más probabilidad de acertar las profecías que la Biblia. La Biblia tiene 100% de sus profecías se han cumplido. Nostradamus tiene un 40%. Pero la gente presta más atención al 40% a la verdad media que al 100% que es la verdad pura. Yo le digo, mi hermano, usted tiene que empezar a entender la Biblia desde otra perspectiva. Usted tiene que escudriñar, como dice la palabra, las Escrituras, porque a pesar de los anuncios, a pesar de las cosas que la Biblia enseña, que profetiza, que nos dice acerca de la venida de nuestro Salvador, hay mucha gente que no lo cree. Y no estoy hablando de inconversos o personas incrédulas, sino que estoy hablando precisamente de aquellos cristianos que están tibios o cristianos que viven una vida pero desordenada o cristianos que no viven en santidad. Y a usted le estoy hablando, que me está escuchando, le quiero decir que Jesús viene pronto. Esto no es nuevo, lo acabamos de ver dos pasajes donde se profetiza la primera venida de nuestro Señor Jesús cuando nació de la Virgen. Y es que esto no es un problema de evidencia, es un problema del corazón de las personas. Es un problema en su corazón, en su mente. No es un problema de que la Biblia quiera decirle a usted con evidencia 100%. El día viernes en la clase estábamos viendo los fundamentos de la fe. Y cuando estaba yo meditando en la semana sobre esta prédica, la hermana Gaby dijo algo importante. Dijo que la fe no se obtiene solamente porque tú veas una evidencia cumplida, una profecía cumplida, o un argumento científico en la Biblia cumplido, o un argumento arqueológico que es verdad en la Biblia o se ha descubierto. La Biblia, hermanos, se cree por fe. La palabra de Dios, el Evangelio, se lo cree por fe, por algo sobrenatural. No es algo que demuéstrame que 2 más 2 es 4. No es algo matemático, es algo espiritual. Y es el mismo problema que ha tenido desde hace tiempo el pueblo de Dios.
Vamos a ver en Lucas capítulo 13, si tiene su Biblia, por favor sígame con cuidado, Lucas capítulo 13, y vamos a ver esto, versículo del 34 al 35. Lucas capítulo 13, versículo del 34 y el 35. Jesucristo se lamenta la incredulidad y la dureza del corazón de su propia gente. Dice la palabra de Dios así. Dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire usted aquí, Jesucristo está mostrando el corazón. Dice la Biblia que a los suyos vino Jesús y los suyos no le recibieron. Pero usted va a decir, claro, pero bueno, es que a lo mejor no tenían muchas evidencias de su venida. Y yo le quiero decir que usted está equivocado. Y quiero llevarle a ver en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y es un relato, Mateo capítulo 2, y es un relato muy, pero muy famoso. Y es aquí donde el rey Herodes, en Mateo 2, Mateo capítulo 2, del 4 a 5, el rey Herodes recibe a los magos del oriente, a estos sabios, y les pregunta, dice así en el versículo 4, versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estaban estos sabios del oriente buscando, y si usted ha escuchado en Navidad, por ejemplo, que se dice la historia de los reyes magos, etc. Vinieron y el rey Herodes se enteró y le dijeron, bueno, venimos buscando al Mesías. Y por supuesto el rey Herodes no decía, bueno, ¿qué salvador y qué rey es ese? Yo soy el rey de aquí. Y oyendo esto, dice la Biblia, versículo 3, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4, dice, y convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, el rey Herodes, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En este punto, usted dirá, bueno, las profecías se han cumplido y nadie sabía. No, mi hermano, la gente sabía. El pueblo de Dios sabía con exactitud las profecías. Ellos estaban esperando. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente está esperando otra cosa. La gente no está esperando algo espiritual, la gente está esperando algo carnal. La gente no está esperando algo de la mano de Dios, la gente está esperando de la mano del hombre. Y es precisamente lo que los escribas, que era gente religiosa, sabia, inteligente, entendida de la Torá, de los libros, del judaísmo, sabía de esto y le dijeron, dice el versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Y ahí está la profecía que acabamos de leer. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los judíos sabían perfectamente que de Belén, y ese era Jesucristo que había nacido y estaba en un establo, ¿no es cierto? Había nacido nuestro Salvador y el rey Herodes había mandado investigar y ellos sabían. Así que no es porque usted no entiende la profecía de la Biblia, no es porque a lo mejor usted no se le ha dado cierta información. Los judíos sabían perfectamente y eso no les impidió la dureza de su corazón y su incredulidad. Y es que no es una cuestión matemática, es una cuestión espiritual. El creer en el retorno del Mesías, y eso es una base principal, es por fe. No es por miedo, no es porque
200 profecías se han cumplido, que más de eso se ha cumplido, no es porque usted quiere hacer algo en la iglesia, no es porque usted quiere ganar más almas, no. Es simplemente por la fe que usted ha depositado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es por fe, no por obras, no es por vista. Es porque usted tiene fe en la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento nos dijeron de la venida de Cristo. Jesucristo mismo nos anunciaba su segunda venida. Los judíos sabían de la venida del Mesías. Los discípulos sabían de su venida también. Los ángeles testificaron delante, en el libro de Hechos, delante de los discípulos acerca de su venida. Hermano, nosotros creemos, diga conmigo, que Él vendrá. No cierres tu corazón a la fe que hay que tener en el Hijo de Dios. Si Él lo dijo, Él lo hará. La pregunta entonces no es si Él va a venir o no. Ya hemos visto que todo el mundo sabía, se ha profetizado, está en la Biblia, Jesucristo dijo que Él vendría. Y yo creo que la pregunta más bien que nos hacemos nosotros no es si vendrá. Pero la pregunta es cómo esperar su segunda venida. ¿Cómo esperar su segunda venida? Y creo que esa parte es donde nosotros nos tenemos que concentrar. Y yo le quiero ayudar a usted de que esa segunda venida de Jesucristo sea algo que usted esté esperando de la forma como Dios quiere que esperes. Y es por eso que Dios nos ha puesto en su palabra ejemplos, parábolas, estatutos y muchas cosas para que nosotros estemos apercibidos, preparados, listos, esperando que venga nuestro Mesías. Así que esa pregunta, ¿cómo esperar su segunda venida? Vamos a contestarla ahora. Vaya conmigo en Mateo capítulo 25. Y hay una historia y creo que una vez toqué esta parábola, pero es una parábola del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, justo después de que Él estaba anunciando que Él vendría de nuevo. Dice Mateo 25, versículos del 1 al 13, les cuento una parábola del reino de Dios. Es una parábola acerca de 10 vírgenes. Las vírgenes, en ese tiempo, otra palabra que se usa, doncellas, eran jovencitas entre 14 y 16 años. Precisamente María era una virgen, se le llama la Virgen María. Sabemos que después ella tuvo más hijos, pero era una doncella y generalmente era de 14 a 16 años y ya podían casarse, ya podían tener hijos. Veamos lo que dice y vamos a leer este pasaje y de ahí vamos a sacar algunas enseñanzas espirituales para su vida. Siga conmigo en la lectura. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola el Señor Jesús nos hace un llamado a cómo esperar su segunda venida. El siguiente domingo vamos a ver más acerca de las profecías y en detalle la segunda venida. Vamos a seguir en unas 2 predicaciones más acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a diferentes libros de la Biblia y ver que se va a cumplir. Pero quiero que empecemos a estar preparados para la segunda venida, porque va a ser y va a pasar. Es inminente que el Señor va a venir y le damos gracias a Dios por eso. Y es precisamente que Jesús nos hace un llamado a velar, a estar atentos, a estar apercibidos de que Él va a venir. Ahora, en esta parábola es interesante porque utilizan una lámpara. Usted sabe que ahora, gracias a Dios, tenemos energía eléctrica. Usted lo debe de saber porque tiene que pagar los bills. Y tenemos esa facilidad. En el tiempo antiguo no había energía eléctrica y tenían que usar otros medios para alumbrar. Generalmente usaban una lámpara, ¿no es cierto?, algún contenedor y ponían un aceite combustible donde lo encendían. Usted sabe que si no podía encender ese aceite o lo que tuvieran ahí, no podrían tener una luz. Y es importante saber eso. Ahora usted, gracias a Dios, tiene toda la comodidad, pero antes no la tenían. Pero vamos a ver que en primer lugar el propósito de las vírgenes es recibir al esposo. En ese tiempo se hacían grandes fiestas, se invitaba gente y cuando la novia tenía su corte, tenía toda la corte lista y habían personas esperando, estaba preparada la novia y tenía que llegar el esposo. Ahora es un poco al revés. Ahora en la tradición judía, ¿no es cierto?, el esposo llegaba y la novia esperaba. Ahora el novio espera y la novia llega. Pero en la tradición judía era al revés. Y es que las vírgenes estaban esperando y tenían que dar aviso a toda la corte y a todas las personas de que llegaba el esposo. Usted sabe que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo y Cristo es el esposo. Eso es lo que la parábola está dando a entender. Entonces, esto nos representa a nosotros un tiempo de espera. Yo creo que todas las religiones y todas las personas que tienen una religión esperan al final alcanzar el cielo. Ahora, es mentira que todos los caminos conducen a Roma. No todas las religiones conducen a Jehová, al Dios de la Biblia. Sin embargo, hay muchas personas que están buscando algo espiritual precisamente porque quieren llegar a ese Dios. Las lámparas de estas vírgenes significa esa confianza que tenía ellas. Muchas personas están confiando en la lámpara de la religión, están confiando en la lámpara de la ciencia, están confiando en la lámpara de la caridad y buenas obras, o en una lámpara de una buena posición social de dinero, de fama y fortuna. Yo digo que ninguna de esa lámpara te va a llegar a recibir al esposo que es el Señor Jesús. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que ese propósito de Dios, que en nuestra vida tengamos una lámpara donde haya aceite, es una representación de que tenemos que esperarle a Él, pero no vacíos. Y vamos a ver eso un poquito después. Vamos a ver que las vírgenes llenaron, ¿no es cierto?, ese contenedor.
Y usted está y tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿De qué te estás llenando en estos tiempos? ¿Estás llenando de miedo por la pandemia? ¿Estás llenándote de incertidumbre? ¿O estás llenándote de fe? De cosas que necesitas tú. Y tienes que estar tienes que estar preparado para ese encuentro con el Señor. El segundo punto que nos da esta parábola es la prudencia de las vírgenes. Si usted sigue leyendo, dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5, no diga como mi esposa, no le va a ir mal, no diga eso. Y 5 eran insensatas, ¿sí? No, yo creo que su esposa es sensata, es prudente. Y espero que las damas de la roca que me están escuchando digan amén. Las damas de la roca, por la misericordia del Señor, están siendo enseñadas y son prudentes en eso. Pero la prudencia es importante. Dice la Biblia en el versículo 2, 5 prudentes y 5 insensatas. Mire qué interesante. Siempre en la Biblia, y estaba viendo en el capítulo 7 del libro de Mateo, leemos algo interesante. Hay la mitad, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Sabe qué? También hay 2 puertas. Mateo 7 nos empuerta que hay una puerta angosta y una puerta estrecha. Hay 2 caminos. Un camino que lleva a la perdición y otro camino que lleva a la gloria. También Mateo 7 nos habla de 2 árboles, de 2 destinos, de 2 frutas, de 2 casas y de 2 fundamentos. Creo que esta enseñanza en el versículo 2 de que habían 5 y 5 es una representación a nosotros de saber que esperar la segunda venida del Señor es elegir. Tú quieres ser una persona de tener la confianza y la prudencia de escoger lo mejor. Y lo mejor, la fe en Jesús. Ya vimos que tu lámpara tiene que estar llena de aceite del Señor, no llena de basura del mundo. Y segundo, que tú tienes que estar decidido, y este es el momento que tú tienes para decidirte. Dios no quiere tibios, Dios no quiere cosas en medio. Dios quiere que tú seas o frío, dice la palabra, o caliente. Dice Apocalipsis que si eres tibio, Él te vomitará de su boca. Y Dios está buscando que seas sincero contigo y con Él. Que te decidas. Porque dice la Biblia que el castigo, si es que eres tibio, va a ser peor. Y Dios te va a vomitar de la boca. Pero si eres caliente, si eliges la mejor parte, va a ser de bendición para tu vida. Y esa es la forma como tenemos que esperar a nuestro Señor. La religión católica enseña que hay un lugar intermedio también. Pero la Biblia nos enseña que solamente hay el cielo o el infierno. Y que esa decisión no la tomas cuando mueres, la tomas cuando estás en vida. Tercera cosa, en el versículo 3 y 4 dice la palabra que tomaron las insensatas sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En la Biblia el aceite representa el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El contenedor, por supuesto, nos representa a nosotros. Y eso nos da luz a nosotros porque las vírgenes prudentes estaban preparadas para encontrarse con su esposo Jesucristo. La Biblia nos enseña que todo cristiano tiene el sello del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo vive ¿en dónde? No en un edificio, vive en nuestros corazones. Dice la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que nosotros ya no somos de la carne. Nosotros ahora vivimos en el Espíritu de Dios. Somos guiados por el Espíritu, vivimos por el Espíritu y sería bien insensato que tú no llenaras
ese contenedor con ese aceite precioso que es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted quiere esperar al Señor Jesús, ¿cómo hacerlo? Es aumentar ese aceite para que pueda ver mejor, para que pueda iluminar su camino. Esa es la idea de esta representación de la lámpara y el aceite. Si no hay aceite, hermano, usted no va a alumbrar a las demás personas, no va a poder ver donde usted va en la vida. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Si no naces de nuevo, de agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora tú te preguntarás, pastor, ¿y cómo yo le hago? Bueno, tienes que poner tu fe en el Señor Jesús. Tienes que pedir al Señor Jesús que limpie tus pecados, que tú has creído en Él de corazón y que crees lo que la palabra de Dios dice acerca de su venida. Y te va a decir, bueno, eso no más. Yo digo, nada más. No necesitas nada más. Y la puedes hacer en la comodidad de tu hogar, en el silencio de tu alcoba, de tu cuarto, donde quiera que estés en tu trabajo, y trae esa bendición. Cree, Señor Jesús, dice la Biblia, y serás salvo, no solamente tú, pero tu casa también. En el versículo 5 encontramos, del libro de Mateo 25, otra cosa interesante, la paciencia de las vírgenes. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos dormido? Yo recuerdo una vez, estaba aquí, venía a Canadá y tomé el public transit, que es el transporte público aquí, ¿no? Y me acuerdo que iba, no conocía bien la ciudad, en la ciudad de Brampton, en la provincia de Ontario. Y recuerdo que una vez me subí al bus, y no sé si usted que está aquí le ha pasado también, y ya salí de las clases de inglés y me quedé dormido. Y aquí te dan vueltas y vueltas, bueno, y te quedas. Y cuando me desperté, cabeceé, me desperté, hermano, estaba en otro lugar, no conocía. Gracias a Dios que una persona por ahí me guió más o menos y esperé ahí hasta que llegar de nuevo a la estación. Y ahí me pude guiar mejor y pude llegar a mi destino. Bueno, las vírgenes se quedaron dormidas. ¿Por qué? Porque se tardó el esposo y por eso todas se durmieron. Y a veces muchas personas se duermen. ¿Sabes qué te hace dormir? Las pruebas. Las pruebas a veces tú dices, ay Señor, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? No, ya voy a arrojar la toalla, ya no voy a seguir adelante. A veces las dificultades de la vida nos hacen que nos durmamos espiritualmente. A veces la falta de credulidad nos hace dormir espiritualmente. Cabeceamos espiritualmente y ahora que está tardando, ahora no es una tardanza en sí, sino que el Señor no viene todavía, lo hace por misericordia. Dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, usted tiene que no estar dormido porque el Señor está tardando como las vírgenes, sino que usted tiene que despertar aún más, porque algún día, hermano, vamos a morir, usted y yo vamos a morir, tenemos que estar apercibidos. No solamente si es que viene el Señor cuando estemos vivos, sino que algún día vamos a pasar a la otra vida. Y usted tiene que estar preparado. Dice la Biblia en Hebreos 9 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Que mueran una sola vez, nada más. No te vas a llevar nada a la tumba, no vas a llevarte ni los dólares, ni los pesos, ni nada, ni ropa, ni nada a la tumba. Y por eso tienes que estar apercibido, preparado. La confianza
en el Señor Jesús. También vemos en el versículo 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ese es el premio de las vírgenes, sexto punto, es que entraron con él. En el versículo 10, dice aquí la palabra, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Estas vírgenes prudentes entraron con él. ¿Cómo hay que esperar al Señor? Confiados en que si hemos depositado nuestra esperanza, el premio de esa espera, hermano, hermana que me escucha, es que entraremos con el esposo. Estaremos con nuestro Señor Jesús. Y las primeras personas que vengan, dice la Biblia, van a ser aquellos que creyeron en Jesucristo. Aquellas personas que murieron confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, resucitarán primero. Déjeme leerle 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios así. 1 Tesalonicenses 4, 18. Dice la Biblia, porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire qué hermoso el premio. Vas a estar con Él. Diga amén. Los fieles, sus hijos, vamos a estar con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Número 6. También va a haber una parte fea de la moneda cuando venga el Señor Jesús. Y es que van a haber personas que no creyeron en Él. Y ahí están las insensatas. Es el ejemplo que nos da la palabra de Dios. Volvamos a Mateo, el libro de Mateo. Y vamos a ver el capítulo 25, donde tenemos nuestro estudio, el versículo 10. Dice la palabra de Dios así, versículo 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se cerró la puerta. Hay un tiempo. Dios es paciente. Pero hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. Y en la segunda venida, no solamente va a haber tiempos hermosos, pero también va a haber tiempos de pena, tristes. Porque se va a ver personas, y van a ver estas personas, que a pesar de las advertencias, a pesar de las predicaciones, a pesar de los llamados del teléfono del pastor, a pesar de los llamados los teléfonos de las hermanas, de los hermanos, de las exhortaciones, no doblegaron su corazón a Dios. A pesar de que ya venían las cosas de la forma como Dios había dicho, no creyeron en su corazón. Esto no es nuevo. Esto le pasó en la generación de Noé. En Génesis capítulo 7, donde se relata a Noé, Dios avisó al mundo antiguo en los días de Noé del castigo. Y les dijo, esto va a pasar. Pero ¿sabe qué? La gente lo que hacía, empezaron a no tomarle atención a lo que Dios había dicho. Siguieron comiendo, irse de fiesta,
Hay mucha gente que, por ejemplo, en esta pandemia, caso a ciertas cosas que se cae de lo duro que usted tiene que hacer, como guardar la distancia, ser prudente, comer mejor, tomar vitaminas, lavarse las manos. Todavía hay gente que no entiende a sí mismo. En los tiempos de Noé, a pesar de las advertencias, la gente seguía haciendo lo que quería. Y esto no es nuevo. Jesús dijo que su segunda venida va a ser como en los tiempos de Noé. Él dijo que la gente va a estar divirtiéndose, va a estar haciendo sus cosas normales, pero se va a cerrar la puerta. Hermano, se va a cerrar la puerta como cuando las vírgenes sensatas entraron con el esposo cerró la puerta. Tú no quieres que a tu familia se le cierre la puerta. Tú no quieres que en tu vida se cierre la puerta. Pero Dios cerró la puerta del arca. Dios la hizo, no Noé. Y Dios va a cerrar la puerta en tu vida si no te arrepientes de corazón. Tu mensaje que nos da la palabra de Dios, y la Biblia dice también en Mateo 7 que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Es una advertencia, y el Señor nos está diciendo a nosotros que habrá gente que va a creer, pero también hay gente que a pesar de que vaya a lo mejor a un lugar, a una iglesia, a un lugar religioso, esas personas han cerrado sus puertas al Señor. Dios puede abrir eso. Dios la mantiene abierta todavía para que tú vengas a los pies de Él. Y por último, ¿cómo estar preparados para recibir al Señor en su segunda venida? Y es que la segunda venida de Jesús nos enseñan muchas cosas. Una cosa importante es que nadie sabe. Nadie sabe ni el día, ni la hora, y eso es importante saber. Que muchas personas, y lo vamos a ver el siguiente domingo, han tratado de decirnos una fecha, pero nadie sabe, solamente el Padre en su sola potestad. Sin embargo, hay señales, lo vamos a ver, hay señales que tenemos que estar atentos, pero por eso tenemos que velar, porque no sabemos. Y tenemos que estar apercibidos. Tenemos que nosotros estar atentos. ¿Quiénes? Aquellos que se les ha dado la potestad, como dice Juan, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender algo valioso. Que la Biblia ya está diciendo, yo no tengo que demostrarte absolutamente nada de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, te tengo que decir cómo prepararte. Tienes que estar tú preparado, tú tienes que estar con prudencia, tienes que entender el propósito de la segunda venida, tienes que ser paciente, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Entender que vamos a estar con el Señor y también entender que se te va a cerrar la puerta, tú que me estás escuchando. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este día. Hermano, como dije, la segunda venida de Cristo no es para que tú te aterrorices si eres un hijo de Dios. Es para que tú tengas esperanza. Es más, en el libro de Apocalipsis se nos dice a nosotros que tenemos que estudiar ese libro precisamente porque hay verdades hermosas. Hay personas que dicen, no, yo no leo el libro de Apocalipsis porque me da temor. La idea es que te dé fe y ánimo. La idea de saber que el Señor viene es para que tú estés preparado y recibirlo. Yo recuerdo cuando vi a mi familia, cuando vine a Canadá y estaba en Ecuador, y vi a mi mamá y mis hermanas, y vi a mis tías que me estaban esperando con qué alegría. Es la misma alegría y debe ser más cuando esperamos a nuestro Mesías y Salvador. Cierra tus ojos por un momento, yo quiero orar por ti. En esta mañana quiero pedir al Señor por ti.
En esta mañana quisiera, en este momento, que tú cerraras tus ojos. Pero abre tu corazón. No cierres tu corazón. En este momento, a pesar de que tú tengas 20 años en la iglesia, has escuchado 20 años este mensaje de la venida de Cristo. Hermano, a veces nos cabeceamos en medio de la noche y nos quedamos dormidos. El Señor te quiere despertar en este momento. A lo mejor estás pasando por pruebas y dificultades. A lo mejor piensas que Dios ya te cerró la puerta. A lo mejor tanta es la espera que dices, ya no va a venir el Señor. Pero yo te quiero decir que Dios está aquí. Dios está en este momento ahí con su Espíritu Santo. Y si tú eres una persona que nunca ha depositado su esperanza en el Salvador, este es el día que Dios ha hecho para que tú le recibas a Él. Porque Él ha puesto en tu corazón de su Espíritu. Para que tú testifiques y que tú digas y confieses con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Para que tú creas de todo corazón que Él es el Salvador. Porque Él hace que nazcas de nuevo. Por medio del Espíritu Santo y por medio de la fe en el Señor. Si tú en este día has retomado tu vida de nuevo y te has dado cuenta que has fallado al Señor, este es un buen momento para que la segunda venida sea una esperanza, un renuevo para tu corazón. Para que esta evidencia en el reino de Dios, de la segunda venida de Jesús, sea algo que te anime a retomar tu vida espiritual. A entender la importancia que hay en esperar con ansias al Señor. A entender que Dios no te ha cerrado la puerta, que Él va a venir y que Él te está diciendo que tienes que ser prudente en tu vida. Que Él está tardando, no porque no quiera venir, sino que porque es paciente con otras personas para que también en este día se arrepientan, para que esta predicación llegue a aquellos que necesitan llegar. Padre, en este momento pon de tu espíritu a aquellos, Señor, que tú conoces. Y te agradecemos porque tu segunda venida nos da aliento, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da entereza, nos da libertad, Señor, nos da esperanza, nos hace ver tus planes de misericordia, de amor, que tus planes son mejores que nosotros, Dios. Y te agradecemos por eso en el nombre de Jesús. Y diga conmigo, amén. Amén, hermanos. Qué alegría saber más del reino de Dios y sus evidencias. En este momento yo te quiero decir que tenemos más para compartir contigo. Somos la iglesia en tu hogar. Y no queremos despedirnos sin antes decirte que te amamos, te queremos y que queremos lo mejor para ti. Queremos enseñarte cosas en la palabra de Dios que te van a ayudar. Y tenemos más cosas por venir, así que no te desconectes. No apagues tu teléfono, no apagues tu device, porque tenemos muchas cosas lindas. Quédate conectado un tiempo más para que puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti en este día. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido llegar hasta tu hogar. Y de mi parte, soy el pastor Peter Carrión, pastor de la iglesia La Roca, de mi esposa Gabriela y de mi familia. Yo les deseo bendiciones, iglesia amada. Que el Señor me los bendiga y espero que esta palabra del Señor llegue a sus corazones así como ha llegado al mío. Que el Señor me los bendiga. Los amo de todo corazón. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.
Evidencias del Reino. No te pierdas estos profundos estudios sobre la existencia del Reino de Dios, sus inicios, características y el plan eterno de Dios para tu vida. Una serie de mensajes llenos de esperanza, basados en la poderosa palabra de Dios. Evidencias del Reino. Ante todo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Es una noche muy especial en la que la figura principal es el Señor Jesús. No sé por qué, desde que le conocí, lloro mucho, así que el Espíritu sabe lo que hace. Pero quisiera hablar sobre las buenas nuevas que tiene Jesús para nosotros. Y esta es una canción. Yo quiero cantar primero esta canción. Y yo quiero decirles que el Señor hace poco tiempo me reveló cómo llovía café. Yo estuve 10 años cantando Ojalá que llueva café y quería realmente que lloviera café. Pero ya sé cómo llueva café. Sí, porque lo que quería en realidad en la canción era que se suplieran todas mis necesidades o nuestras necesidades, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si buscamos primero el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Así que todo el mundo que quiera que le llueva café, que busque al Señor Jesús primero. Otra cosa, no traje la banda hoy, así que ustedes me tienen que ayudar. Oh, ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinaron alto cerro de trigo y majapuey. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha de pitizales. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Todo el mundo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembraron alto cerro de trigo y majapuey. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh.
cosecha de pitizales, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Para que todos los niños canten en el campo, ojalá que llueva café en el campo, para que las romanas oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo, y ojalá que llueva café. Oh, café. Gracias. Gracias. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, ¿no? Me había dado muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria del hombre, pues mi corazón estaba muy vacío. Y nada que hacía me llenaba, ¿no? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo, y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo que más una persona puede ganar. Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y dije, hice un álbum que merecía un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día, dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo, entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así, yo quiero de eso, porque yo necesito mi tranquilidad. En ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir porque no podía dormir. Tenía que vivir viviendo pastillas para la ansiedad porque las iras y todo por lo que estaba sucediendo, pues me hacían tomarla. Y me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre. Entonces le dije que sí, que yo quería probar, de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz que yo no podía explicar realmente, que ni la poesía, ni la música, ni los años que estuve en Berkeley, nada. Yo no podía decir qué estaba pasando. Pero sí les aseguro que Él lo hizo. Y esta canción se llama Testimonio y es realmente como una especie de mi confesión hacia Él.
necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. No necesito decirte 2500 veces multiplicado por 7 que te quiero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre tus piernas y me verso con tus rodillas que riman. Riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Gracias. Gracias. Bueno, antes de despedirme, tan solo decirles que el Señor es un Señor de lo cotidiano, que es muy sencillo, que tan solo espera que nosotros abramos nuestros corazones un momentico para Él entrar, para Él cenar con nosotros. Ha estado toda nuestra vida tocando nuestras puertas y solo necesita que nosotros abramos para que suceda el milagro. Gracias y que Dios les bendiga. ¿Cuántos creen que el tiempo de cantar llegó? Vamos a alabar al Señor
una experiencia, tengo varias, unas buenas, otras malas, pero la más reciente, y de hecho es parte de mi testimonio con ustedes, hermanos, de La Roca, es cómo llegué aquí a Canadá. Es muy curioso, para mí es muy bello, porque yo no me esperaba todo lo que Dios me ha regalado. Para mí, yo siempre lo diré, La Roca ha sido un regalo de Dios para mi vida, para mi familia, porque yo llegué a Canadá por primera vez en el 2017. Yo venía con la idea de poder hacer dinero, porque mi papá me había propuesto poder hacer cierta cantidad para yo poder generar y pagar deudas en México. Y punto número 2 y secundario era rehacer la comunicación con papá, que en su momento habíamos perdido por muchísimos años, ¿no? Mi papá, como ustedes saben, él estaba asistiendo a La Roca, y cuando yo recién llego, yo salgo de México con un temor de dónde me voy a alimentar espiritualmente, porque pues ustedes saben que cuando uno, como ahora en estas épocas de pandemia, es difícil poderse alimentar espiritualmente, porque todo es a través de las redes sociales. Difícil y fácil a la vez, porque es alcance, pero está en ti, tú decides alimentarte. Entonces yo preocupado por esa alimentación, oraba y le decía: Señor, pues ayúdame a yo solito leer la Biblia. Yo no sabía realmente qué clase de iglesia asistía mi papá, y al principio somos un poco escépticos a lo nuevo. Pero desde el primer viernes que yo llegué, 2 días después de aterrizar a Canadá, un viernes de discipulado, Dios me regaló mi familia, porque desde la primera vez que platiqué con mi pastor Peter, me transmitió ese feeling, ese sentimiento de pertenencia, porque el pastor transmite esa paz, como todos ustedes, aquellos que lo conocen, al pastor Peter transmite. Y empezando a platicar con él, me decía: ¿y tú qué haces? ¿Y cómo sirves a Dios? Y le dije: pues yo sirvo de lo que Dios me diga que sirva, porque para mí el servicio es una retribución a Dios de lo que te ha dado, de lo mucho que te ha dado, un poco de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus dones que Él te ha dado. Y pues a mí se me facilita la música, el poder hablar con gente, hacer actividades, me encanta. Y yo lo comentaba con el pastor y me dijo: ¿y por qué no nos ayudas en la alabanza los domingos? Me sorprendió, porque yo dije: ¿qué clase de persona que no me conoce, ni conoce mi background, ni cómo toco, ni siquiera cómo canto, por qué no nos ayudas? Y yo lo tomé por parte de Dios, dije: sí, quiero ayudar. Y para mí, en eso se convirtió La Roca, una familia que jamás me juzgó de dónde vengo, ni buscó, ni intentó ponerme a prueba, sino que solamente me recibió con los brazos abiertos y me dijo: somos tu familia, que te podemos ayudar. Siempre me han ayudado impresionantemente a mí y a mi familia, y es algo que siempre se los voy a agradecer. Muchas gracias a La Roca por ser esa familia para mí. Bendiciones, hermanos.